Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso. Esta es una colaboración para el canal del amigo estimado Daniel Marmolejo, para Cuarta República, y tiene que ver con entendimientos, narrativas, definiciones sobre qué es un sitio de exterminio a partir de las reflexiones suscitadas en estos días, a partir de mucha confusión no solo sobre este término, su uso, su mal uso, su abuso, sino en general sobre todo lo que vamos descubriendo que está sucediendo en el caso de Teuchitlán, Jalisco. Pero empezamos desde más atrás. Una caravana recorre la carretera federal Matamoros-Playa Bagdad en el estado de Tamaulipas al noreste de México. Son las 7 de la mañana del 23 de agosto de 2021 y los primeros rayos de sol atraviesan los cristales de 18 vehículos. Circulan uno tras otro. La caravana la integran familiares de personas desaparecidas, elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Ejército. Todos se dirigen hacia un mismo destino, el predio conocido como La Bartolina, identificado como un sitio de exterminio, el más reciente, conocido en México, pero no el único. El término sitio de exterminio se lo han apropiado los familiares para nombrar los lugares donde las personas son asesinadas de forma masiva y sus cuerpos pulverizados con el fin de no dejar rastro. En la Bartolina, las autoridades han encontrado media tonelada de restos óseos desde 2017, de acuerdo con los reportes oficiales. Ahí, Delia Quiroa y su mamá, Isela Valdés, del colectivo 10 de marzo, buscan a su hermano Roberto, desaparecido el 10 de marzo del 2014. Así comenzaba un excelente reportaje de Alondra Reséndiz con la producción de Jorge Jaramillo, titulado Zonas de Exterminio en México. El horror debe ser nombrado, publicado por el Instituto Mexicano de la Radio el 1 de septiembre de 2021. Según el artículo, de 2009 a 2013, la Comisión Nacional de Búsqueda ya tenía registrados 9 sitios de exterminio en el noreste del país, pero los colectivos calculaban más, ya que, cito, las familias de personas desaparecidas nombran lo que sus ojos han visto, dice el mismo reportaje, aunque no haya una definición legal de aquello. Delia Quiroga así lo describió como un lugar donde se le roba la identidad a la gente, un lugar donde no queda nada de nadie. Es decir, un lugar donde después de una ausencia, una desaparición, eventualmente una muerte, desaparece dos veces la persona, su identidad, su memoria, su ropa y su cuerpo. A raíz del caso Teuchitlán, el debate público se ha enrarecido y hasta partidizado dentro de una guerra de narrativas y disputas políticas que no han abonado a la comprensión y atención del fenómeno de la violencia y la desaparición. Más bien han construido una cortina de humo que se presta para la distorsión mediática y política de las cuestiones medulares para la ciudadanía y particularmente para las víctimas: la verdad, la justicia, la no repetición, la reparación, la memoria y el hecho de que miles de vidas precarizadas y secuestradas por un complejo sistema político, económico, criminal, siguen siendo destruidas e invisibilizadas en todo el país. Un eje de esta confusa diatriba ha sido la definición o caracterización de lo que fue el Rancho Izaguirre y de lo que ahí fue encontrado por los colectivos de personas buscadoras, los periodistas, las autoridades. Y es que el uso de la locución exterminio, especialmente de la expresión campo o sitio de exterminio, que no debería ser abusado, pero tampoco vedado como tal, se ha vuelto el pomo de la discordia, opacando en parte la problemática estructural subyacente a la violencia sociopolítica y delincuencial que vivimos en el país. El uso político y versátil, le hace tendencioso del término sitio de exterminio, es posible por dos motivos, diría yo: porque su definición queda desdibujada, prestándose a interpretaciones, suspicacias y manipulaciones, y porque
ha habido intenciones, como antes, y lo vamos a ver, sucedía con el término fosa clandestina, por ejemplo, ha habido intenciones, intentos de dramatizar o exacerbar ciertas realidades. Además, ¿por qué? Porque refiere el sitio de exterminio a un amplio abanico de terribles acontecimientos de la historia del siglo XX y XXI, evocando sentidos e imaginarios extremos, ¿no? Relacionados, claro, con los campos de exterminio nazi primeramente, que no necesariamente corresponden con realidades comparables entre sí, entre los diferentes sitios de exterminio, de genocidio, de la historia, y también comparables exactamente con las que vivimos hoy en el ciclo actual de la violencia en América Latina y en México sobre todo. Entonces, aún con sus límites y diferencias, sin embargo, hay términos que simplemente se tropicalizan o son apropiados desde abajo, reinventados, adaptados, por ejemplo, por acción de ciertos colectivos y las buscadoras a partir de nuevos contextos violentos y no con intenciones políticas necesariamente de algún tipo particulares. La historia reciente de México así lo muestra, mientras que buena parte del debate actual sobre Teuchitlán sí ha sido dirigido a instrumentalizaciones políticas más que a la comprensión de los hechos o a tratar de definir exactamente en qué consistiría el sitio de exterminio. En cambio, eso se ha prestado para cualquier cosa, ¿no? En el libro del 2020, Manual de Capacitación para la Búsqueda de Personas, disponible gratuitamente en la página del Gobierno de México, Adriana Pozos escribía, la cito, las fosas clandestinas y los centros de exterminio donde los cuerpos son disueltos, así como las cremaciones clandestinas o irregulares, son otros de los muchos ejemplos de escenarios forenses donde pueden encontrarse los restos mortales de las personas desaparecidas que mandata localizar la Ley General de Desapariciones. Allí, el procesamiento científico para llegar a la identificación se vuelve más complicado y abona a esta crisis forense que parece no tener una salida fácil. Es decir, se trata aquí de la destrucción de la evidencia después de una desaparición, es decir, la eliminación no solo de la identidad de la persona, de su rastro, sino también, claro, de cualquier evidencia o prueba de haber cometido un delito, pero se hace de forma radical y sistemática. Pero sin adelantar más, hay que decir que un proceso semejante a este se dio en su momento con la definición y empleo del término fosa clandestina, que fue muy manoseado por los medios y la política desde la época de Calderón. Entre pactos de silencio y morbo informativo se impuso la semántica de las narcofosas y los narcocementerios, que estigmatizaba a las víctimas, despolitizaba la violencia en curso y solapaba la corresponsabilidad del Estado en esta. Sin embargo, la fosa, como tal, también había surgido como una palabra utilizada por familiares y colectivos en búsqueda en un sentido más amplio, como cualquier sitio en que hubiese cuerpos y restos humanos. De hecho, así quedó plasmada en la Ley General, en la cual el registro de fosas comunes y clandestinas debe incluir todos los contextos de hallazgo de restos humanos y no solo los que estrictamente se describen como fosas, o sea, excavaciones artificiales para inhumar cuerpos. Eh, en Guanajuato, como ahora en parte sucede también con otros términos, campo de exterminio, campo de adiestramiento, etcétera, en el pasado, particularmente antes del 2020, la existencia de fosas clandestinas había sido negada por la Fiscalía, el gobierno, hasta que los protocolos nacionales, el protocolo homologado de búsqueda, por ejemplo, incorporaron su definición y además en los hechos fue imposible ocultar su presencia en decenas de municipios, gracias a la labor y difusión de parte de las buscadoras y la sociedad civil. Nosotros también desde la Ibero León publicamos, la Ibero Ciudad de México y Data Cívica, un informe en 2020 sobre que ya había testimonios, rastros en prensa sobre 109 fosas clandestinas de 2009 a 2020, ¿no? Bueno, hoy en día son más de
660 fosas a 2024 en Guanajuato y ya esta realidad como tal no es negada por la autoridad. Pero otros términos pues todavía no están del todo definidos por un lado o son negados efectivamente su existencia en Guanajuato. En Guanajuato han sido detectados 3 campos de entrenamiento criminal. Así los llama la Guardia Nacional y así lo dice oficialmente en sus reportes. 2 en Salvatierra en 2022 y uno ahora en Yuriria en enero del 25 de este año. Bueno, el show político mediático en curso ha ido marginando la exigencia de las víctimas y de la sociedad de que las fiscalías hagan razonablemente bien su trabajo, que es lo que más bien se ha evidenciado ahí en Teuchitlán, de que también, más allá de medidas reactivas, se retome el diálogo permanente sobre búsqueda de las y los desaparecidos al nivel más alto, ¿no? Y de que se sepa quiénes fueron detenidos y asesinados ahí eventualmente y se dé con los culpables y sus redes de protección dentro del Estado y la economía. Sí, se ha sabido, lo ha dicho Gertz Manero, lo ha mencionado García Harfuch, que sí hubo restos humanos en Teuchitlán, al menos una serie de fragmentos que sí queremos saber de quiénes son, a cuántos cuerpos individualizados corresponden y en qué periodo fueron desaparecidos y luego asesinados en ese lugar, ¿no? Con un intento, sí, de destrucción de esos cuerpos. Una complicación de Teuchitlán también es la temporalidad. Entre testimonios de víctimas, cateos previos y prospecciones de familiares de personas desaparecidas, hablamos de lapsos temporales muy distintos en que ese inmueble, terreno, fue utilizado, investigado o explorado. El 5 de marzo fue el descubrimiento que se hizo viral, sobre todo gracias a una foto y transmisiones en vivo impactantes por parte del colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco, pero el sitio había sido prospectado en enero también por el colectivo Madres Guerreras. El 18 de septiembre del 24, personal de GN, Guardia Nacional y Sedena ingresaron a Rancho, en donde detuvieron a 10 personas, encontraron a una sin vida, liberaron otras 2. Entre septiembre y marzo desconocemos lo que haya sucedido, pues se supone que el terreno iba a ser resguardado por la Fiscalía Local, pero no lo fue. Su uso, así como el de lugares parecidos, en localidades cercanas como Tala, Guadalajara o Tlajomulco, por parte de grupos criminales, muchas veces en contubernio con agentes policíacos. Hacia atrás en el tiempo se remonta a años anteriores, pues hay testimonios y evidencias de ello, quizás y por lo menos desde el 2012. Sigan el trabajo de Zona Docs en Jalisco, un medio que nace para hablar de las desapariciones y que ha documentado todo eso, por ejemplo, con otro reportaje del 2020 sobre zonas de exterminio en Guadalajara. Y me parece que es lo sistemático y la cantidad también de personas que ahí fueron desaparecidas, ocultadas y brutalizadas, es decir, vivieron en condiciones brutales y luego asesinadas y destruidos sus cuerpos, ocultados nuevamente, pues eso nos habla de esas zonas de exterminio en Guadalajara. Finalmente, la FGR tiene una enorme responsabilidad en esclarecer los hechos históricos y recientes y ojalá que su enfoque no se base en el aislamiento y extracción del caso de su contexto que acabamos de mencionar, sino en el combate a redes macrocriminales e interinstitucionales de larga data y alcance que autorizan y permiten justo la sistematicidad de estos crímenes, ¿no? El académico italiano Tomás Aureliani, en su capítulo del libro Breve Historia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila del 2018, relata lo siguiente, lo cito, en octubre del 16 se dio a conocer el hallazgo de lo que el propio grupo denominó un campo de exterminio en el ejido Patrocinio del municipio de San Pedro de las Colonias. En un predio de 47 hectáreas de terreno se han localizado miles de fragmentos de restos óseos. El hallazgo se logró gracias a que
un pastor de la zona, comunicó en forma anónima que en ese sitio los Zetas incineraban personas. Desde entonces y hasta la fecha, Grupo Vida ha revisado decenas de predios en los municipios de La Laguna, entre los que se encuentran Estación Claudio, Ejido San Antonio el Alto, Ejido San Antonio de Gursa, Ejido El Venado y Ejido Santa Elena. Y se han localizado miles de restos humanos, la mayoría calcinados e incluso carbonizados. Es importante mencionar que los miembros de Grupo Vida han adquirido una experiencia importante en labores de búsqueda. Incluso muchos de los integrantes ahora tienen más experiencia en el uso de herramientas y en la identificación de restos óseos que varios funcionarios y peritos, ¿no? Y aquí Tomás es el que nos cuenta de cómo nacía esa ciencia forense ciudadana que permite a muchos familiares poder dar con, además del paradero de las personas, muchas veces justo con esos sitios que, con razón, en Coahuila hay más de 27 que son nombrados y a la fecha son escarbados, explorados por los familiares como sitios de exterminio masivo. En todo el país, el tipo de instalaciones que podemos considerar como campos de entrenamiento criminal y eventualmente también como espacios de desaparición, ocultamiento y asesinato masivo de personas han aparecido y han sido documentados por lo menos desde los primeros años de la mal llamada narcoguerra, guerra narco declarada por Calderón el 11 de diciembre de 2006. En 2016, la académica colombiana Carolina Robledo, perdón, citaba en un paper científico una conferencia de Pietro Amelio del 2015, en que el historiador y activista mencionaba que esto, aunque no existe en México una declaración oficial de guerra en términos formales, algunos indican que sí hay actos de guerra, entre los cuales se encuentran el exterminio en masa y los asesinatos selectivos. Ya desde ahí también nos acercábamos a caracterizar, a entender mejor, quizás hasta definir lo que sería un sitio en que se cometen actos de exterminio de esta manera. Se trataba y se trata entonces de microespacios o territorios de excepción, de impunidad persistente, que si bien no son aprontados y gestionados directamente por fuerzas estatales, como en los casos más conocidos del siglo XX, por ejemplo, los campos de la Alemania nazi o de Argentina, la última dictadura militar, pero sí configuran graves y seriales violaciones a los derechos humanos e implican en muchos casos la omisión, autorización y aquiescencia de aparatos del Estado o al menos algunas corporaciones o servidores públicos. El reportaje que yo citaba del IMER explicaba que, y lo cito otra vez, un integrante del colectivo Milinali Red comentó a los medios Elefante Blanco de Tamaulipas, ¿no? Y a dónde van los desaparecidos, que desde 2012 encontraron lugares a los que llamaron sitios de exterminio porque ya no se les podía llamar solo fosas clandestinas. O sea, a veces la realidad desborda justamente el lenguaje y luego se encuentra otro lenguaje para tratar de abarcarla, ¿no? Sigo. En 2016, integrantes del grupo Víctimas por sus desaparecidos en acción, VIDA, reportaron un sitio de exterminio en el pueblo Patrocinio, en la comarca lagunera de Coahuila. Desde entonces circulaba el término zona de exterminio, pero el gobierno del exmandatario Rubén Moreira no aceptó que los hallazgos tuvieran tal dimensión. El filósofo George Steiner dijo que lo que no se nombra no existe, y en el contexto de desaparición forzada nombrar es fundamental para generar procesos de memoria, de verdad y de justicia. Entonces, el colectivo Milinali Red ha trabajado extensivamente este tema de los campos de exterminio en México. Fundamental para nuestro presente es esta premisa que viene de su página web. Les invito a buscarla. En México, la desaparición de personas es parte del entramado de violencia estructural que posibilita el control y explotación de territorios y seres humanos. Las buscadoras, como respuesta debida, ocupan las plazas con denuncia y futuro, pero también las fosas o los sitios de exterminio donde utilizan el tamiz o la pala o la varilla o las manos para cernir y localizar el eco que dejaron sus familiares. Milinali Red, en estos 5 capítulos de su manual y libro,
ofrece memoria y compromiso a un México de olvido y violencia. Tal vez se conozca poco, pero el grupo elaboró también un protocolo estandarizado de búsqueda ciudadana en sitios de exterminio, así lo pueden encontrar, con dos finalidades. Uno, registrar la memoria del colectivo durante su intervención en estos lugares al sur de Tamaulipas, como la Bartolina, de la mano de servidores públicos. Y la segunda, distinguir los sitios de exterminio de las fosas clandestinas, aunque son parte del mismo contexto. Ya para estas fechas, al 2020 y después, la fosa clandestina por lo menos tiene una definición como un contexto de hallazgo de restos humanos, ¿no? Excavado, con cuerpos en la profundidad de la tierra, excavados para ocultarlos de manera artificial, ¿no? Entonces, no es un pozo, no es un río, no es una cueva, sino que es una fosa excavada para tal fin. Pero el sitio de exterminio como tal no está, en cambio, es en los protocolos, ¿no? Por eso se presta también a interpretaciones entre negaciones totales, cuando sí los hay, como acaba de hacer las autoridades de Tamaulipas recién, y como ya lo hacían las de Coahuila, ¿no? Ahí con Rubén Moreira, como ya mencioné, o las de Guanajuato en su momento. Y en particular lo hacían con las fosas clandestinas y luego también con el término del exterminio, o bien se presta de la negación absoluta también el abuso, es decir, ahora todo necesariamente es campo de exterminio porque así suscita reacciones y respuestas muy fuertes, pero a veces, y a reservas de conocer la verdad y el estudio de los lugares, que sí es interesante para la sociedad y necesario, pero que a veces sí suscita sensacionalismos. Cuando no hay claridad en las definiciones y un afán político detrás de manifestaciones aparentemente sinceras de interés o solidaridad, los diferentes actores de poder, medios, políticos y autoridades primeramente, pueden distorsionar fácilmente el lenguaje y sus referentes empíricos, pueden omitir cumplir con sus atribuciones y deberes, negar cifras y registros o desviar la discusión, ¿no? En lugar de estar de lleno en las investigaciones. En un intento clarificador, en cambio, en 2021 fue la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda en ese entonces, Carla Quintana, quien nombró públicamente la Bartolina, Tamaulipas, entre otros, como un lugar de exterminio, siguiendo la descripción que ya daban las familias buscadoras. A partir de saberes y memorias locales en la Bartolina, por ejemplo, Milinalli caracterizó estos sitios de exterminio en el norte de Tamaulipas como lugares empleados por la delincuencia organizada para desaparecer cuerpos y evitar la identificación forense dentro de un área geográfica determinada, con más de 2 fosas clandestinas, montículos de restos calcinados que pudieron alojar campamentos de integrantes del crimen organizado. Esa era como una descripción básica de lo que se encontraron ahí en el sitio. Quizás la definición legal más cercana a lo que sería un lugar de exterminio, aunque no basta con esa definición, pero algo de eso debe de haber ahí, y no coincide entonces con este concepto, pero nos es útil para avanzar, sería quizás la de que está en el protocolo homologado de búsqueda como contexto de hallazgo del tipo destructivo. Y como lo definen, cuando lo que se haya localizado sean sitios en los que se realizó un esfuerzo deliberado por degradar o destruir clandestinamente restos humanos, los contextos de hallazgo destructivo se subclasificarán a su vez en: uno, cremación clandestina, cuando se haya usado exposición térmica para degradar o destruir los restos. Dos, degradación química, cuando se hayan usado reactivos corrosivos, abrasivos o de otro tipo para degradar o destruir los restos. Tres, otros. Este es el marco, digamos, nacional de este tipo de sitios, pero puede que haya muchos sitios de este tipo destructivo y no todos puedan definirse sitios de exterminio según la historia, la sociología o el derecho internacional, ¿no? Porque depende de otras prácticas y situaciones que ahí se den y se reproduzcan con impunidad, por un lado, y con sistematicidad, por el otro, para que un contexto de destrucción, desaparición, también pueda llamarse sitio de exterminio. Eso, al menos en mi análisis, en mi opinión. Si el marco nacional no ayuda mucho, en cambio el artículo 7b del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define exterminio como
la imposición intencional de condiciones de vida, privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población, que esta se puede entender también como un sector poblacional, ¿no? No un pueblo entero. Destrucción la entendemos como llevar a acercarse a o llevar propiamente a la muerte de esa parte de la población. Entonces, esos actos son actos de exterminio. Se trata además de crímenes de lesa humanidad, estos de exterminio, cuando se cometen contra una población civil, entonces no ejércitos, no beligerantes, no grupos armados, en un conflicto armado, como de manera cuando este ataque a la población, exterminio, es generalizado, o sea, masivo. Entonces ahí hay que ponerse de acuerdo que se entiende por masivo, y hay una jurisprudencia sobre eso, y sistemático, o sea, serial, ¿no? Como parte de una política, que no tiene que ser la política de Estado, ni algo escrito, un programa o una declaración de algún jefe de Estado, puede ser un plan por parte, sí, de un Estado, pero también de una organización, un actor no estatal, un actor armado que esté en condiciones de operar como un Estado con control de facto y libertad de acción y movimiento en un territorio determinado. Puede ser una microrregión, un municipio también, ¿no? Ahora, la discusión sobre si un grupo paramilitar como el Cártel Jalisco, Nueva Generación o en su momento los Zetas en ciertas regiones tenga o no tal capacidad de operar casi como un Estado, con un control de facto del territorio, lo dejo esto a quienes nos están escuchando. Pero independientemente de cómo, cuánto y cuándo las autoridades federales y estatales mexicanas reconozcan o definan formalmente las características de sitios, fosas, hallazgos y fenómenos sociales y criminales, los políticos y las agencias estadounidenses, así como los sectores internos más oportunistas, seguirán utilizando instrumentalmente cualquier cosa con tal de perseguir sus propios intereses. Es decir, no creo que no se deban reconocer estos sitios por lo que son, cuando sí tienen ciertas características. Es importante poderlos definir atentamente, poder interpretar esa realidad sin negarlos, porque de todos modos, que se declare que hay sitios de exterminio, no, que hay muchas fosas o no, siempre hay intereses, ya sea extranjeros, como ya lo mencioné, o de oportunismos locales que van a aprovechar cualquier tipo de, incluso de tragedia o de situación para atacar políticamente. Entonces, pero eso no implica que tengamos que, digamos así, hacer menos el impacto de la violencia en México y sobre todo en las víctimas. Me parece que entonces lo sistemático, lo masivo y lo impune, que implica responsabilidad estatal, de violaciones a derechos humanos que están implicadas en un sitio de exterminio, el ataque contra un sector particular de la población, la capacidad organizativa de planeación y de control territorial de la organización perpetradora de esto, junto con la voluntad de ocultamiento y destrucción de los cuerpos y las identidades de las víctimas, en determinados espacios de concentración y desaparición de personas, son unos de los rasgos determinantes para hablar justo de este sitio de exterminio, ¿no? Sistemático, la masividad, lo impune, cierto contubernio, permisividad del Estado, ¿no? Y el hecho de que haya un grupo con control territorial y que sí vaya desapareciendo y luego ocultando los cuerpos de las personas, particularmente con destrucción incluso de sus condiciones de vida como tal, humanas, y al final de sus cuerpos y sus pertenencias, su memoria, su identidad, en fin. Esto no implica, con base en evidencia y transparencia, sin fines sensacionalistas, dejar de nombrar el horror que vivimos desde hace décadas y empatizar con las víctimas para buscar en conjunto salidas, transiciones verdaderas a la justicia y a la paz. Entonces les agradezco muchos espacios y nos vemos en la siguiente colaboración. Un abrazo.